Muy buenas tardes, hermanos. Es un privilegio poder estar una vez más delante de ustedes para poder compartirles la palabra de nuestro Dios. Sabemos que nuestra iglesia está pasando por momentos difíciles. Muchos hermanos están experimentando situaciones adversas, algunos con enfermedades un tanto complejas, otros solamente están pasando por rachas de gripa, alguna infección. Tengo una lista que tal vez no es la lista completa de todos los que están enfermitos. Si omito a alguien, por favor, usted llévelo en su oración o lo puede colocar en el grupo para que estemos orando. Anteriormente, nuestro hermano Carlos Rojas era el que estaba mandando los mensajes por WhatsApp de lo que teníamos que estar orando, ¿sí lo recuerdan? Bueno, hoy nos toca a nosotros hacer esa labor y la lista que tengo aquí es la siguiente. Repito, alguien se me puede pasar, ¿sale? Pero estemos orando los unos por los otros. Yo quiero pedir que estemos orando por Carlos Rojas, nuestro hermano. Ya todos sabemos la situación que él está pasando. Obviamente nos dolemos con él, pero estamos confiados en que Dios tiene el control de todas las cosas y que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. No debemos ignorar eso, que esta vida es temporal y que todo lo que ocurre en esta vida abona para nuestro bien, para ser conformados a la imagen de nuestro Señor. Bueno, estemos orando por Carlitos, también buscando la forma de apoyarle a él y a su familia de las diferentes formas. Oscar me pidió el día de ayer que estemos orando por él. Ustedes saben que le hicieron una biopsia y está un poco adolorido, cansado, agotado. Entonces, esta semana probablemente el hermano ya se esté recuperando, pero estemos también orando por Oscar, por favor. Oscar Pulido. Y después de ellos tenemos el menor problema de salud, pero tenemos que orar también por ellos. Nuestra hermana Cele, que está pasando también por un resfriado. Maricruz, hija de nuestra hermana Guille, que está allá arriba. Fernanda, hija de nuestra hermana Laura. También por el hermano de nuestra hermana Adela, que está pasando por una situación compleja. Hemos estado orando por él ya varias semanas, pero no dejemos de hacerlo. Y también por nuestra hermana Cres. ¿Sí conocen a la hermana Cres? Bueno, no ha venido porque está en Puebla, está pasando por un proceso de sanación, está en observación. Entonces, primeramente Dios la veremos más adelante, si Dios lo permite. Pero bueno, si hay otros enfermos, por favor, coméntenlo por el WhatsApp de la iglesia para que todos los días, en la mañana o en las noches, estemos orando por ellos, ¿sale? Recuerden que la oración del justo, la oración de fe, puede mucho. En los méritos de Jesús tenemos que apelar, que Él llevó nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestras dolencias. Ahora bien, antes de iniciar con la predicación, me gustaría anunciar que se agrega a la membresía de la iglesia nuestra hermana Gloria, quien profesa una fe cristológica, cristocéntrica, de quien dan testimonio muchos hermanos que la conocen, y solamente quiero que la ubiquen. Yo creo que todos la conocemos, pero si se quiere poner de pie nuestra hermana, por favor, para que la puedan ubicar más. Bienvenida, hermana, que Dios le bendiga. Esperamos de todo corazón que seamos de edificación y de bendición para usted y de la misma forma usted para nosotros. Bueno, entonces ahí está nuestra hermanita Gloria, oremos también por ella y tratemos de involucrarla en las diferentes actividades y de acuerdo a los dones que el Señor le ha dado. Vamos a hacer una oración y posterior a eso vamos a la exposición de las Escrituras. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre.
Te exaltamos porque eres el único Dios vivo y verdadero, Creador de los cielos y de la tierra, porque no hay otro Dios fuera de ti, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien procede eternamente de tu misma naturaleza, quien murió por nuestros pecados, Señor, para redimirnos del presente siglo malo, y por la obra de tu Santo Espíritu, Señor, que intercede en este momento en nuestra oración. Te suplicamos por la vida de nuestra hermana Gloria, que se agrega a la congregación. Te rogamos que pueda ser edificada y nosotros podamos también ser edificados con su vida, con sus dones. Padre, en esta hora también te queremos rogar por los enfermitos, por todos los que hemos mencionado, pero de manera muy especial te pedimos por Carlitos. Tú sabes que no esperábamos esto, teníamos proyectos en el ministerio con él, estaba entusiasmado, Padre, pero tú tienes el control y tú sabes qué es mejor para él y para nosotros. Pero también te pedimos por Oscar, por su recuperación, para que su cuerpo se pueda restablecer y pueda servirte como lo tenía planeado. Tú, Señor, guíales, dirígeles. Te pido por todos los demás que están pasando por momentos difíciles, por Cele, por Maricruz, por Fernanda, por la hermana Crescencia, por el hermano de nuestra hermana Adela, que también es nuestro hermano en la fe. Toma el control de sus vidas, Señor, dirígeles, guíales. No te pedimos que nos escuches por nuestras obras o por lo que somos, porque sabemos, Dios, que no lo harías por eso. Te lo rogamos por los méritos alcanzados por nuestro Señor Jesucristo, y entendiendo que Él está a tu diestra, Padre, intercediendo por nosotros, te suplicamos que nos respondas, Dios, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu amor, a tu misericordia. Y bendice también, Señor, esta exposición. Toca el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes y permítenos llevar a nuestro hogar un ladrillo más en la construcción de nuestra fe. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Marcos, capítulo 5. Del versículo 21 al versículo 43. El Señor Jesucristo ha sido maltratado por las diferentes personalidades que aparecen en el Evangelio de Marcos. Por una parte, si ustedes recuerdan, los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo en la sinagoga de Capernaum para destruirlo. No obstante, su propia familia, sus parientes, llegaron a la conclusión de que Jesús de Nazaret estaba loco, estaba demente, y dijeron: vamos, tomémosle y nos lo vamos a llevar porque de seguro que ya perdió la cordura. Después de eso, los religiosos de la época lo acusaron de estar poseído por Belcebú, el príncipe de las moscas, un demonio de la tierra cananita que según ellos estaba dominando a Cristo y que por él echaba fuera a los demonios. Y otras personas simplemente iban tras Jesús por los milagros, la comida, la sanidad y los beneficios temporales que Cristo les podía otorgar. Es más, cuando Cristo quiere pasar a la región de Decápolis, que era una región compuesta de 10 ciudades griegas o colonias griegas, llega a un lugar llamado Gadara, donde estaba un endemoniado que tenía miles de demonios, y la gente de aquel lugar, si ustedes recuerdan, le rogó que se fuera de sus contornos, porque no estaban dispuestos a pagar el precio del reino. El precio del reino, en ese contexto, implicó que ellos estaban perdiendo un hato de cerdos, de 2,000 puercos al menos,
y para ellos era una pérdida económica muy grande, por lo cual Cristo entonces deja de predicar en esa región, por así decirlo, dejó comisionado al ex endemoniado y le dijo: ve y cuéntale a los tuyos las maravillas que Dios ha hecho. Y ahora Cristo regresa a la región de Capernaum, regresa a esa región donde en la sinagoga los religiosos se pusieron de acuerdo para destruirlo. Y si usted estuvo atento a la predicación de hace 8 días, un personaje lo esperaba ya en la orilla con toda la multitud. Era propiamente el principal de esa sinagoga, quien probablemente también estaba de acuerdo con los otros religiosos para destruirlo. Pero Dios sabe cómo humillar el orgullo y la soberbia del hombre, y Dios permite que este hombre principal llamado Jairo experimente una tragedia. Su hija de 12 años estaba en las últimas, estaba a punto de experimentar la muerte, y Jairo se traga su orgullo, Jairo se traga su soberbia, queda expuesto ante la sociedad que lo miraba a él como un hombre espiritual, religioso, como una autoridad, y se postra ante Jesús y le ruega que por favor vaya a donde está su hija, le ponga las manos, porque él confía que Cristo tiene el poder para sanarla. Así que Cristo accede, y entre tanto que ellos van con una gran prisa, se atraviesa o se traslapa otra situación trágica. Una mujer que tiene un flujo de sangre abundante de muchos años, la misma edad de la hija de Jairo, 12 años, y es en donde estamos parados el día de hoy. Ambas historias tienen la misma connotación, la fe. Y antes de dar lectura, me gustaría mencionar cuál es el tema que hoy vamos a abordar. Hoy vamos a platicar sobre el Dios que guía nuestra fe. Cuando Dios guía nuestra fe. Todo el mundo tiene fe. De hecho, hemos explicado constantemente que el problema de la humanidad no consiste en una carencia de fe. Hay personas que le tienen fe al karma, otras le tienen fe al destino, al horóscopo, a los astros, otros se tienen fe a sí mismos, pero Dios sabe dirigir nuestra fe a Cristo y la transforma, obviamente, en una fe salvífica, en una fe viva. Dice el texto de la siguiente manera, Marcos 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Ya explicábamos que Jairo significa por una parte gozo, lo cual no tenía obviamente por lo que estaba sufriendo, y por otra parte Jairo, Yair del hebreo, significa Dios me ilumina, pero tampoco estaba recibiendo iluminación. Sin embargo, sabemos que a través de la historia Jairo va a recibir el gozo y la iluminación de parte de Cristo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. El término griego aquí es eschatos, de donde viene el concepto escatología. Mi hija está en las últimas, está a punto de morir. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud,
y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, obviamente estaba desesperado Jairo por el gran atraso, porque había una emergencia y Cristo en su paciencia y en su amor se ha frenado para tratar otro asunto. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo en palabras arameas: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, la misma edad o el mismo tiempo que la mujer había sufrido la enfermedad. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Cuando Dios guía nuestra fe. Hace 8 días nos centramos en la historia de Jairo y explicábamos cómo Jairo, por la gracia de Dios, tuvo que brincar ciertos obstáculos, tuvo que derribar ciertas barreras para poder llegar a una fe correcta. Bueno, el día de hoy vamos a examinar la historia de una mujer que experimenta un sangrado abundante y notaremos cómo Dios en Cristo siempre está guiando nuestra fe. Por eso enfatizamos que todo lo que ocurre para bien, y que si bien somos personas incrédulas y que aún no hemos llegado a la salvación, lo que experimentamos nos lleva a la salvación, o al menos Dios tiene ese fin. Y si somos creyentes en Cristo, las experiencias amargas o difíciles nos sirven para madurar en la fe. Notemos lo que dice el capítulo 5, por favor, del versículo 24 al 26. Fue pues con él, con Jairo, obviamente, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Ustedes imagínense la escena. La gente está apretando, está con Cristo, no precisamente por su mensaje, o no porque estén interesados en la sanación de la niña, sino porque para ellos en ese momento hay un espectáculo importante. Cristo hace milagros, echa fuera demonios, ¡vamos! Y en el versículo 25
aparece en escena una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Ahora, yo sé que este malestar es muy común en algunas mujeres. Puede ser endometriosis, el síndrome del ovario poliquístico, un desbalance hormonal, pero en aquella época la medicina estaba muy retrasada. De hecho, la medicina a la fecha ha avanzado apenas hace unos 100 años, dio un paso gigantesco, pero atrás de eso la medicina estaba muy atrasada. Pero la mujer tiene una enfermedad que no solamente la oprime físicamente, ella no solamente está dolida por lo que ella experimenta en su cuerpo, sino que detrás del dolor físico y detrás de lo que ella vive todos los días con ese flujo, más allá de su anemia, esta mujer está experimentando un rechazo social. Porque no sé si recuerdan, hermanos, que en la ley de Moisés, y la gente de esta época aún estaba bajo la ley de Moisés, en Levítico sobre todo, se habla de los diferentes tipos de personajes que son inmundos, entre los cuales estaban los leprosos, que eran exiliados a las cavernas y a las cuevas, entre los cuales también estaban muchas veces los varones que tenían flujo, los cuales tenían que guardarse durante 7 días y al final bañarse en un río con aguas corrientes o con flujo. Y entre los inmundos también estaban las mujeres que tenían flujo de sangre. La mujer, inevitablemente, cada mes era inmunda y tenía que resguardarse al menos por 7 días y después bañarse, no por cuestiones higiénicas propiamente, aunque también era por eso, sino por cuestiones religiosas. Entre tanto que la mujer tenía ese flujo de sangre, no podía tener contacto con su esposo, no podía tener contacto con sus hijos, no podía tener contacto con la sociedad, no se podía sentar en cualquier silla, no se podía acostar en cualquier cama, y obviamente salir a la calle implicaba una desgracia para la sociedad, porque cualquiera que la tocaba también estaba inmundo. Quiero que noten conmigo, por favor, en Levítico, cómo se expresa esta ley de la inmundicia para las mujeres que tenían flujo de sangre. En el libro de Levítico, que es una sección de la ley que aborda el asunto sacerdotal y ceremonial, en el capítulo 15, de manera muy en particular, versículo 19, tenemos el trasfondo que nos va a ayudar a entender la situación de esta mujer que tiene un flujo de sangre, no de 7 días, sino un flujo de 12 años. La mujer está anémica, está debilitada, está dolorida, está triste, probablemente no ha podido tener contacto con ningún ser humano en ese tiempo, o al menos judío. Y ven lo que dice Levítico 15, versículo 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Eso lo experimentaba toda mujer judía una vez al mes. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuerte sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer
cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, como la que tenemos en Marcos, fuera del tiempo de su costumbre, o ya un sangrado anormal, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. O sea que esta mujer tiene 12 años de inmunda. Nadie la ha tocado, no ha tocado a nadie, pero pregunto yo, ¿es una mujer de fe? Es lo que vamos a ver. O al menos es una mujer atrevida, porque se atrevió a caminar en medio de la multitud con mucha discreción. Pero quiero que noten Marcos 5, por favor, versículo 25 al 26. Se dice que la mujer ya había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Cómo se llama nuestro tema? Cuando Dios guía nuestra fe. Le hago una pregunta. ¿Cómo Dios nos guía en la fe? ¿Cómo Dios dirige nuestra fe? En primer lugar, lo que notamos en esta narración es que Dios guía nuestra fe cuando nos deja perder la fe en los recursos humanos. Dios nos guía a la fe en Cristo cuando nos deja sin esperanza, cuando nos quita todos los recursos que están a nuestro alcance. Los médicos en los cuales ella había depositado su esperanza no le hicieron nada. El recurso económico que ella tenía ya se lo había acabado, de manera que no tiene ninguna esperanza ya. Ya no existe nada humanamente hablando que ella pueda hacer para encontrar su sanación. Y lo mismo podríamos pensar de Jairo. Todos los recursos se le acabaron, con todo y que era un principal, con todo y su posición económica. Dios permite que se nos agoten los recursos humanos y que se vaya nuestra fe perdiendo poco a poco en lo que tenemos en este mundo. ¿Con qué finalidad? Guiarnos a una fe viva, a una fe cristocéntrica, hacernos madurar en esa fe. No es casualidad que nuestros hermanos, nosotros mismos, pasemos por situaciones donde parece que todo está perdido, donde los médicos han dado un veredicto terrible, donde la economía no es muy buena, donde la situación mundial no pinta bien, pero Dios estimula nuestra fe y la guía, permitiéndonos perder todos los recursos humanos que están a nuestro alcance. Por eso muchas veces cuando pedimos que Dios nos guíe en la fe o nos haga crecer en la fe, debemos entender que eso implica dolor, que eso implica sufrimiento. ¿Qué se nos dice de Cristo? Que por lo que padeció, aprendió obediencia. Y ese principio también aplica a la fe. Lázaro estaba enfermo, ¿se acuerdan? Estaba enfermo de muerte. Y las hermanas no tenían otra esperanza más que Jesús. Y aún así Jesús se quedó 2 días más donde estaba. ¿Por qué? Porque Dios aparentemente nos abandona. Escuchen esto, aparentemente. Como que pareciera que Dios en las situaciones dolorosas se aparta de nosotros, ¿o no? El que amas está enfermo, pero ¿por qué está enfermo? Si tú nos amas, ¿por qué permites la pobreza, el dolor, la adversidad? Dios lo permite y aparenta no estar ahí porque está quitando toda esperanza humana. Puede ser mi trabajo, puede ser mi economía, puede ser mi salud, puede ser que yo me siento muy seguro por tener un seguro médico, una fuerte cantidad en el banco, pero Dios nos quita todo eso en algún momento porque quiere hacernos ver que solo Él es capaz, que nuestra fe debe estar colocada en Él. Así que en primer lugar, Dios guía nuestra fe cuando nos deja perder la fe en los recursos humanos. Y ya no tenemos nada. Puede ser la persona más poderosa del mundo o de la sociedad como Jairo, o puede ser la persona más insignificante como esta mujer común y corriente, pero si ambos son importantes porque lo son,
ya que son imagen de Dios, ambos van a experimentar lo mismo. Dios nos permite perder la fe en los recursos humanos. Sigamos leyendo el versículo 27 y 28. Todos juntos el 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Noten la expresión del verso 27, la primera frase. Cuando oyó hablar de Jesús. Dijimos que Dios guía nuestra fe, dejándonos perder la fe en todos los recursos humanos, en todos los recursos que tenemos al alcance. Pero en segundo lugar, y esto es de lo más importante, Dios nos guía en nuestra fe, número 2, cuando pone al alcance de nuestra fe, ¿a quién? A Cristo. La mujer no estaba ahí de manera fortuita. La mujer oyó hablar de Jesús. Y cuando Dios guía a una persona a la fe o en su fe, es muy importante para Dios que la persona escuche de Jesús. Por eso cuando evangelizamos, como explicaba nuestro hermano Francisco, no estamos ahí para hablar de nuestras sanidades, de nuestro testimonio, de nuestra prosperidad. Porque si Dios va a guiar a una persona a su fe, la persona necesita escuchar de Jesús, que le hablemos de Cristo Jesús, que le hablemos del crucificado, que le hablemos del amor de Dios en Cristo, que Dios se hizo carne por amor a nosotros, para que cualquiera que crea en Él no experimente la perdición, sino que tenga una relación viva con Él. Es importante que hablemos de Jesús. Alguna vez alguien dijo: cuando prediques el Evangelio, si es necesario, usa palabras. Y es una expresión muy popular. Lo que da a entender esta frase es que nuestro testimonio de vida puede hacer que muchos se acerquen a Dios, ¿o no? Pero yo pregunto, ¿es necesario usar palabras? Siempre es necesario que usemos palabras, porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? La fe viene por el oír, no por un testimonio de vida, no por una ética o moral cristiana, no porque Dios hizo muchos milagros. Miren, ¿cuántas personas se convirtieron por ver al Gadareno? No vemos muchas. ¿Cuántas personas se convirtieron cuando vieron abrir el mar rojo? No vemos a muchas. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Así que en segundo lugar, no solamente Dios nos deja perder la esperanza en los recursos humanos, sino que Dios nos guía en la fe cuando pone al alcance de nuestra fe a Cristo. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús. Miren, probablemente la mujer no escuchó gran cosa, pero lo que escuchó le fue suficiente. Tal vez la mujer no dominaba doctrina, teología, no sabía lo que era la justificación por la fe sola, pero la fe que ella tenía era una fe colocada ahora en Jesús de Nazaret. Y tal vez ese ladrón en la cruz, ¿lo recuerdan? Que no tenía mucho conocimiento, tan solo por el letrero que estaba sobre la cabeza de Cristo: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, le bastó para decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un letrero que para muchos fue motivo de burla, para ese ladrón fue motivo de salvación. Así que Dios nos pone al alcance con Cristo. Yo recuerdo mi experiencia de salvación, y usted también. Estaba pasando por momentos complejos, estaba pasando por momentos difíciles, sí, porque Dios nos permite estar vulnerables, hemos perdido toda esperanza. Pero hermanos, yo recuerdo que la primera vez que alguien me compartió de Cristo, y yo quiero que vean la providencia y la gracia de Dios, el joven que me habló de Cristo Jesús, en la primera sesión que tuvimos, me habló del tabernáculo de reunión. Yo no entendía nada.
Yo no entendía gran cosa, me habló del sacerdocio, el lugar santísimo. Sin embargo, lo poco que escuché de Cristo fue suficiente para que fuese estimulado a la fe. Así que Cristo es puesto a nuestro alcance. Cristo está para todos, aunque no todos llegarán a la fe. Así que Dios nos conduce, Dios guía nuestra fe, poniendo a Cristo a nuestro alcance. Capítulo 5, versículo 29. Bueno, en el versículo 28 la mujer tenía una teoría, ¿no? Su fe no es muy buena, es carente todavía, pero es fe o no, y en Cristo. Pero ella tenía una teoría, un fetiche extraño. Ella dijo, si toco su manto, seré salva, seré sana. Obviamente estaba equivocada, pero aquí lo que vale es que ella tiene una fe sincera en Cristo. Notemos lo que dice el 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, maestro? ¿Por qué preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. No solamente le dejó perder toda esperanza, sino que la está guiando a una fe cristológica. Ella ha creído en Cristo ya. Ha sido sana de su azote. Esta expresión sana de su azote implica que para ella era como un latigazo constante en su cuerpo. Sin embargo, yo quiero que noten que nosotros llamamos la atención de Dios no por congregarnos, no por estar en la multitud, sino por una fe sincera y genuina. Porque ¿cuántas personas estaban con Cristo? No sabemos, pero eran probablemente cientos o miles. La gente lo apretujaba, los discípulos iban con él, pero Cristo no se fijó en tantas personas. Cristo sabía que había una persona de entre de la multitud que tenía una fe sincera, una fe genuina. Y acuérdense, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que esta mujer está llamando la atención de Cristo, pero más allá de la atención de Cristo, el versículo 30 nos da una expresión interesante. Noten, luego Jesús, conociendo en sí mismo, como dice, el poder que había salido de él, el poder que había salido de él. En Cristo hay poder, obviamente. El Espíritu Santo estaba en él. Dios estaba obrando poderosamente en su Hijo, el hombre Jesús. Y ahora poder ha salido de él. Lo cual nos lleva a una tercera cuestión. ¿Cómo nos guía en la fe el Señor? ¿Cómo conduce nuestra fe Dios? Número 3. Cuando por la fe en Cristo nos apropiamos del poder de Dios. Miren, el poder de Dios nadie se lo gana. O por la fe, hermanos, no pensemos que movemos la mano de Dios para que nos dé su poder. No. El poder de Dios ya fue dado a toda la humanidad. Fíjense lo que estoy diciendo. El perdón de Dios ya fue entregado a toda la humanidad. Su amor ya fue entregado a toda la humanidad en Cristo, ¿o no? Pero por la fe simplemente nos apropiamos de ese poder, de ese amor, de ese perdón. Y hablando del poder de Dios, aquí el texto griego es la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Ahora, recuerden lo que dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es dinamita de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sí, hermanos, es importante creer que por la fe nos apropiamos del poder de Dios. Nosotros creemos
y estamos seguros de que nuestros hermanos que están pasando por situaciones humanamente irreversibles pueden experimentar un milagro, ¿o no? Porque Cristo es poderoso y debemos creerlo porque así nos apropiamos de su poder. Sin embargo, confiamos también en su voluntad, hermanos. Esta mujer ha experimentado el poder de Dios por la fe en Cristo. Yo pregunto algo, ¿nosotros también o no? Tal vez usted nunca ha experimentado una sanación física, pero el mayor poder experimentado en el ser humano es el poder del Evangelio, una transformación en su corazón. Miren, ¿quiénes éramos nosotros? ¿Ladrones, criminales, personas corruptas, iracundas, hijos de ira, lo mismo que los demás? Mirad, hermanos míos, vuestra vocación, que no sois muchos nobles ni muchos sabios, sino que lo necio del mundo ha escogido Dios, y lo vil y menospreciado. En ese sentido, si estamos hoy aquí transformados, amando a Dios porque Él nos ha amado, es porque por la fe nos hemos apropiado de su poder, de su perdón. Seguimos leyendo, hermanos. Cristo pregunta: ¿quién me ha tocado? Poder ha salido. La mujer obviamente era una mujer muy introvertida por su contexto de vida. ¿Creen ustedes que ella quería hablar? ¿Creen ustedes que ella quería exponer su situación? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Va a pensar que soy una irresponsable, una persona que no ama a Dios, que estoy exponiendo a los demás a mi inmundicia? Pero yo les pregunto, ¿Cristo está interesado en exhibir su fe o no? Claro, Dios está interesado en exhibir nuestra fe. ¿Cómo nos guía Dios en nuestra fe? Leamos, por favor, del verso 33 al 34. Entonces la mujer, temiendo, sí, estaba temerosa y temblando, porque sabía lo que implicaba esto ceremonialmente. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. La mujer confesó, como cuando nosotros en el bautismo, por más introvertidos que seamos, declaramos en las aguas: he creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta mujer está confesando todo lo que pasó, le está explicando todos sus antecedentes como si él fuera un médico y le está revelando cómo fue sana. Pero en el versículo 34, todos juntos, él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Es probable que aquí esta expresión salva, la palabra griega puede traducirse como salud y salvación, pero es muy probable que tuviese una doble connotación. Por una parte, has sido salva de tu azote, y muy probablemente por tu fe también has sido salva espiritualmente hablando. Tu inmundicia interna de tu pecado también ha sido removida por la fe. Ahora, quiero dejar algo en claro. Cristo le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Esta expresión también implica reconciliación y queda sana de tu azote. Número 4, y aquí vamos a definir algunos aspectos. ¿Cómo nos guía Dios en la fe? Cuando nos ayuda a crecer en el entendimiento de nuestra fe en Cristo. Cristo no quiere que esta mujer se vaya pensando que lo que la hizo sana o salva solo fue su fe. Repito, Cristo no quiere hacerle ver que solamente fue su fe. Cristo le quiere hacer ver que fue su fe en Él. ¿Se acuerdan que hemos visto eso mucho en los discipulados? La fe por sí sola no tiene ningún valor, ningún poder. Por más que alguien le diga a usted: ten fe, las cosas van a estar bien, eso no tiene ningún valor si Cristo no es el objeto de la fe. ¿Se entiende, hermanos? Los demonios también creen y tiemblan. La fe tiene valor solamente porque Cristo es el centro de la fe. Pero por otra parte, Cristo le quiere hacer ver a la mujer otra cosa. No fue el manto,
No fue el que tú tocaras un manto y ese manto es milagroso, como muchas personas pueden pensar hoy día, o como se hace propaganda en algunas sectas. El agua milagrosa, el manto de Jesús, el pedacito de la cruz. No, la mujer sí tenía una mala perspectiva, pero Cristo le está haciendo ver que no fue eso. A pesar de eso, lo que te salvó fue la fe en mí. Ahora, hay personas en diferentes denominaciones donde tienen prácticas extrañas. Yo luego paso en el coche y veo una iglesia grande aquí en la ciudad que dice pasos para recibir la salvación. Para empezar, el título está mal ya, porque no hay pasos. Los pasos los cumplió nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, veo una lista larga. Número 1, arrepentirte de tus pecados. Número 2, aceptar a Cristo a través de una oración repetitiva. Número 3, bautizarte confesando tus pecados. Y la lista sigue, hermanos. Bueno, pregunto yo, ¿hay personas en círculos donde la doctrina tal vez no es muy buena, que a pesar de eso experimentan salvación, sí o no? Claro. Miren, un católico romano, con todo y las carencias que pueda tener en esa denominación, ¿puede llegar a obtener salvación ahí? Si se le predica a Cristo y si él escucha una porción de la Escritura, por muy escasa que sea, él puede ser salvo. Y Cristo le está ayudando a crecer en su entendimiento. Mira, mujer, a pesar del manto, tu fe en mí fue lo que te salvó. Y yo le quiero decir hoy a usted, a pesar de la oración que usted repitió, su fe en Cristo lo salvó. A pesar de los paradigmas, los errores doctrinales, los errores que tengamos arrastrando atrás, es la fe en Cristo lo que nos ha dado el poder, nos ha dado el amor, nos ha dado el perdón y la salvación. Así que Dios termina con esta mujer ayudándole a crecer, número 4, en el entendimiento de su fe en Cristo. Y es por eso muy importante recordar las palabras de Pedro: crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Hebreos dice, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos a profundizar en nuestra fe, en lo concerniente a lo que Cristo ha hecho por nosotros. No sé lo que usted esté pasando, porque no conozco la vida personal de todos, pero estamos convencidos de que Dios, por cuanto te ama, te va a quitar alguna vez el trabajo, los recursos que tienes, la salud que posees, las cosas cómodas que rodean tu vida, porque Dios va a guiarte a la fe. Si es que tú asistes a una iglesia y no tienes fe y solo vienes porque forma parte de un estilo de vida. Pero si tú eres de Cristo y tienes fe, aún así es necesario que nuestra fe sea pulida como un metal precioso en un horno de fuego, y nos va a quitar toda esperanza humanamente hablando. Y después de eso, seamos creyentes o no, siempre nos va a poner en contacto otra vez con Cristo. Miren a Pedro, pasó una tragedia en su vida, negó al Señor, ¿se acuerdan? Y el Señor como que se retira aparentemente, ¿se acuerdan? Y Pedro se va encuerado con los otros a pescar al mar, y el Señor, en un acto de amor, se pone otra vez en contacto con ellos como la primera vez que los llamó. Les hace una fogata, ¿se acuerdan? Les empieza a cocinar, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando toma a Pedro muy a solas, aparte, lo confronta. ¿Se acuerdan lo que le preguntó? Pedro, agapasme, ¿me amas? Y Pedro dijo, te quiero. Ese es el texto griego, solamente te quiero, Señor. Cristo lo confronta, lo guía en su fe, y de la misma manera lo hace con nosotros. Tenemos esa seguridad, que como le dijo a Pedro, lo que tú no comprendes hoy, lo vas a comprender después. Tenemos la garantía de la resurrección, de la vida eterna, y de que algún día seremos como Cristo. Entre tanto, hermanos, estemos confiados que si Dios para nosotros en algún momento de nuestra vida no es muy importante y tenemos flaquezas,
Y si no estamos cultivando nuestra fe en Dios, no se preocupen, yo les aseguro que Dios sí está cultivando nuestra fe, aunque nosotros estemos desinteresados. Hagamos una oración, hermanos. Padre, te agradecemos por tu palabra hermosa, profunda, útil para todos, Señor. Te pido por aquellas personas, por aquellos hermanos que estén pasando por momentos difíciles. Todos son valiosos por cuanto son imagen y semejanza, Señor. Padre, te pido para que Cristo sea colocado cerca de aquellos que están pasando por momentos complejos. Y si alguno de ellos es un hermano de Cristo, tú, Padre, ayúdalo a entender que todas las cosas ayudan a bien. Guía nuestra fe, Señor, transfórmanos, y gracias por este tiempo de reflexión en Cristo Jesús. Amén.